Bienvenidos a la última lección de nuestro estudio sobre la carta a los romanos. A partir del capítulo 15, versículo 14, Pablo está terminando su carta a los romanos. Queda claro en toda la Biblia que Dios es un Dios misionero, que quiere salvar a todos los perdidos. Y la carta a los romanos lo evidencia. Todos están destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Y por eso Dios reveló la justificación por medio de su Hijo Jesucristo para que este mensaje sea predicado en todo el mundo para la salvación de todos los que en Él crean. Hasta la elección de un pueblo, Israel, como su pueblo de demostración, fue parte del plan de Dios, que es extender su misión a todas las naciones. El llamado de Pablo es ser parte de la misión de Dios entre las naciones y los gentiles. También tiene el deseo de predicar el Evangelio en Roma, como dice, y está abriendo paso con su carta. Pablo sabe que los cristianos en Roma tienen sabiduría y amor como para exhortar e instruirse los unos a los otros. Pero las amonestaciones en los capítulos del 12 al 15 también forman parte del mensaje misionero. Porque la vida de los cristianos y la iglesia en mutuo amor y unidad es un gran testimonio para los no creyentes de la obra de Cristo. Pablo ha sido designado como siervo y misionero del Evangelio entre los no judíos, como dice en los versículos 15 y 16. Y predica el Evangelio para que los gentiles puedan ser santificados por el Espíritu Santo y ser justificados y agradables delante de Dios por medio de Cristo. Este es el llamado misionero que Pablo siempre está realizando para la gloria de Dios. En los versículos del 17 al 20, Pablo nos muestra que no quiere jactarse de su obra, de su servicio para Dios, sino que solamente quiere sentirse orgulloso y gloriarse en Cristo. Porque es Jesús quien obra por medio de Él. No está sirviendo en su propia fuerza, ni por su propio espíritu, sino que la obra misionera es de Jesús. Él es el contenido del mensaje, y Él es quien habla por las palabras y las obras de Pablo, algunas de ellas siendo poderosas y milagrosas por el poder del Espíritu Santo, quien está siempre presente en el enviado de Jesús. Los creyentes y la iglesia de hoy también hemos sido enviados para predicar el mensaje de la justificación por la fe en Cristo, para que más gente conozca la única manera de ser salvo. Y no importa cuán eficaz sea nuestro servicio, no importa cuántas poderosas señales el Espíritu Santo nos permita evidenciar, siempre nuestra gloria debe estar solamente en Cristo. No podemos hacer nada nosotros mismos, pero por la gracia del Señor, Él nos utiliza en su misión y permite que el Espíritu Santo obre por medio de nosotros. Eso significa también que cuando nuestro servicio no prospera y cuando no vemos las milagrosas obras, podemos dejar la responsabilidad a Jesús. Porque de Él es la misión, no de nosotros. Nosotros solamente somos sus siervos. Y lo único que se espera de nosotros es que seamos fieles y que sigamos sembrando
y predicando, obedeciendo el llamado y el amor de Dios. Él entonces se encarga de la cosecha. En este párrafo Pablo habla de cosas muy prácticas como su trabajo, sus planes de viajar, su estrategia misional, pero también lo más práctico es algo espiritual para Pablo. Nunca está fuera de la esfera de Dios y de su llamado. Nunca está fuera del interés de su Señor Jesucristo. No importa dónde esté o qué esté haciendo, siempre tiene que ver con Dios. Y siempre se ve como el ministro de los gentiles, el misionero enviado por Jesús. Y consecuentemente, su forma de planificar y pensar acerca de sus viajes también tiene que ver con Dios y es profundamente espiritual. Nada en sí solamente pertenece a la vida práctica sin tener conexión con Dios. Toda la vida, también lo más práctico, tiene que ver con Dios. Porque la forma en la que llevamos la vida práctica y en la que administramos lo más mundano muestra nuestra dependencia de Dios y nuestra obediencia al Señor Jesucristo. En el versículo 21, Pablo nos da a conocer que su estrategia fue predicar donde no se había predicado el Evangelio. Su tarea fue ir a las áreas y las ciudades y los pueblos no alcanzados para predicar el Evangelio de Jesucristo por primera vez y para fundar nuevas iglesias. Por lo tanto, en la parte práctica de la planificación de viajes, etc., siempre estaba con el deseo espiritual de ir a lugares donde podría encontrarse con nuevos grupos no alcanzados o para volver a las nuevas iglesias recién fundadas. Pablo tenía claro que Dios les ha dado diferentes dones y tareas a sus siervos. A algunos se les ha dado colocar el fundamento, hacer lo que llamamos misión pionera, y a otros a seguir construyendo y edificando sobre el fundamento, hacer misión capacitando, enseñando, entrenando a los que ya han recibido al Señor. La tarea que Dios se le había confiado a Pablo se limitaba a colocar el fundamento. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Cuando se había puesto el fundamento y la iglesia había sido fundada, cuando florecía la vida cristiana y el mensaje de la justificación por la fe se extendía hacia otros, la obra del apóstol quedó terminada y podría avanzar a otro pueblo no alcanzado. Dios también ha dado diferentes dones y tareas en su misión a nosotros. ¿Sabes cuál es tu llamado? ¿Cuál es la pasión que Dios ha puesto en tu corazón? Todavía hay lugares que no conocen el Evangelio. Todavía hay lugares donde no existe una iglesia o una comunidad cristiana. Quizás Dios te esté llamando para seguir los pasos de Pablo e ir a los no alcanzados, para que los que nunca habían recibido noticia de Él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de Él. El enfoque de Pablo debe ser el de nosotros también. Vivir con las preguntas y quehaceres más prácticos delante de Dios y preguntarle, ¿qué quieres que haga?
¿dónde quieres usarme, Señor? Quizás Dios quiere que consigas un trabajo en un lugar donde no haya una iglesia, para que tú puedas testificar, predicar y plantar una. O quizás quiere que vayas a juntarte con un pequeño grupo de creyentes débiles para fortalecerlos y para participar en la obra y extender el Evangelio allá. Hagamos nuestra planificación de trabajo, del lugar donde vivir, de nuestros viajes delante de Dios, para estar dispuestos a servir en su misión, donde Él lo quiera. El versículo 22 muestra que Pablo tenía en su corazón el deseo de visitar a los creyentes en Roma, pero es justamente su trabajo entre los no alcanzados y su disposición de siempre ir a donde Dios lo quisiera que le había impedido ir a Roma hasta ahora. Los planes de Dios siempre prevalecían. Pero ahora, Pablo vuelve a soñar con su visita a Roma, porque ha predicado y ha plantado iglesias en todo lo que es la parte este del Mediterráneo. Y ahora quiere ir a nuevos campos en España, a nuevos pueblos no alcanzados. Y su plan es pasar por Roma camino a España, para por fin visitar a los hermanos allá. Pero antes iba a visitar Jerusalén para entregarle a la congregación una ofrenda recolectada por los hermanos en Acaya y Macedonia. Los creyentes en Jerusalén sufrían de pobreza y por amor a los primeros cristianos, al haberles compartido el Evangelio, los hermanos de otras regiones querían ayudarlos. Pablo dice que había recolectado la ofrenda de buena voluntad. Y sabemos por 2 Corintios capítulo 8 que ofrendaban con mucho amor. El amor a los hermanos en Jerusalén se debe a su gratitud por participar en las bendiciones espirituales, o sea, en las promesas de la salvación que Dios en primer lugar les había dado al pueblo judío. Ahora los gentiles se gozan en las mismas promesas, porque los cristianos judíos de Jerusalén, por medio de Pablo y otros discípulos, habían predicado el Evangelio entre ellos. De esa manera, los cristianos judíos de Jerusalén habían servido a los gentiles con las bendiciones espirituales. Y ahora los hermanos de trasfondo gentil querían servir a los cristianos judíos con las bendiciones materiales, porque sienten que tienen una deuda de agradecimiento con ellos. Vale mencionar que los hermanos en Macedonia eran muy pobres. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 8 que en medio de sus pruebas difíciles abundaron en generosidad y dieron aún más de lo que podían. Esos hermanos afligidos y pobres lo consideraban un privilegio tomar parte en la ayuda a los necesitados en Jerusalén. En realidad, en estos hermanos vemos el fruto del Espíritu Santo y el amor que brota de la justificación por la fe en Cristo. Su corazón está lleno de amor y agradecimiento, tanto a Dios, quien les ha amado por medio de Jesucristo, como a los hermanos judíos, quienes les han compartido el Evangelio. Este es el fruto que el Espíritu quiere hacer crecer en nosotros también, por el amor de Dios y el agradecimiento por todo lo que hemos recibido por la fe en Cristo. Él quiere que nuestro corazón abunde en generosidad, amor y cuidado por los necesitados. Sin importar nuestra situación social y económica, siempre hay algo en que podemos servir y algo que podemos ofrendar por el amor, porque Dios nos amó primero y dio todo para salvarnos. Entregó a su único Hijo, quien dio su vida
para rescatarnos de la pobreza espiritual y la perdición eterna. Sacrificó su sangre para justificarnos y darnos vida delante de Dios. En el versículo 30, Pablo dice que quiere visitar a los hermanos en Roma, pero parece que hay cierta duda en su mente, ya que les pide en ese versículo orar por su vida y su libertad. Sabe que es arriesgado viajar a Jerusalén, puesto que los judíos son hostiles y tienen mucho rencor contra Pablo por haberles defraudado y por predicar que Jesús era el Mesías. Pablo está consciente de que sus planes no necesariamente se cumplían tal como él lo quería, pero lo más importante es que se haga la voluntad de Dios. Él está convencido de llegar a Roma si es que es la voluntad de Dios, y al final llegó, pero llegó como prisionero. Podemos tener muchos planes nosotros para el futuro y muchos sueños que queremos cumplir, pero lo más importante es siempre dejar nuestros planes en las manos de Dios. Nuestro Padre Celestial sabe qué es lo mejor para nosotros y sabe cómo quiere usarnos en su obra. Y Él nos llama a confiar en Él y en sus planes para nosotros. Nos pide escuchar la enseñanza y las instrucciones del Espíritu Santo, quien nos va a guiar y enseñarnos el camino del Señor para nosotros. Y si dejamos que Él nos guíe por medio de su palabra y por los dones que nos ha dado y las habilidades que nos ha dado, es realmente posible sentir y entender el llamado y el camino que Dios tiene para nosotros. Al igual que los hermanos pobres de Macedonia, que dieron generosamente y se entregaron a sí mismos por amor y gratitud, así debemos nosotros también entregarnos con nuestras habilidades, nuestros planes y caminos al Señor y preguntarle, ¿dónde me quieres, Señor? Vivimos como hijos amados de Dios, adoptados para pertenecer a su familia y para heredar todas las bendiciones espirituales. Por causa de todo el amor que Dios nos ha brindado, encomendamos nuestros planes y nuestra vida en sus manos. No siempre sabemos dónde nos va a usar o en qué sitio quiere ponernos, pero entreguemos nuestra vida diaria en el lugar donde estemos ahora para servirle ahora y ahí. Puede ser que a lo largo del tiempo y por diferentes circunstancias nos lleva a otro lugar, pero de todos modos sabemos que Dios tiene sus planes para utilizarnos en su obra y para que su evangelio se difunda más y más. Él tiene su propósito con nosotros, para que más gente conozca a Jesús y para que sean justificados y salvos. A veces Dios nos pone en un camino difícil, tal como lo hizo con Pablo, que tenía que sufrir mucha adversidad y que llegó a Roma encadenado. Pero Dios siempre estaba utilizando a Pablo para su honra y gloria y para extender su bendición a más gente. El último capítulo de Romanos está lleno de saludos personales, lo cual nos permite entender que Pablo conocía personalmente a muchos de los hermanos de Roma, a pesar de nunca haber estado allí. Pero en aquel entonces mucha gente, soldados, comerciantes, etc., viajaban libremente por todo el imperio romano. Había un intercambio extenso en este imperio, también entre los cristianos. Y Pablo
le recomienda a Febe, a la congregación en Roma, para que pueda recibirla con amor. Así dice en el versículo 1, en el capítulo 16. Ella iba a viajar a Roma y es muy probable que llevara la carta de Pablo a los hermanos allá. Era diaconisa de Cencrea, que es uno de los puertos de Corintio en Grecia. Hay muchas otras mujeres como ella mencionadas en los saludos de Pablo. Y esto nos permite entender que había una diversidad de servicios en la primera iglesia también para las mujeres. Pablo claramente considera a tanto hombres como a mujeres como sus compañeros de trabajo para Cristo. El hecho de no permitir que las mujeres sean pastoras, como Pablo afirma en otros textos, no significa que las mujeres deben ser anónimas o no tener ninguna responsabilidad o ningún servicio importante en la iglesia. En el versículo 5, Pablo manda saludos a sus amigos y compañeros Priscila y Aquila y a la iglesia en su casa. Muy probablemente no había solo una congregación en Roma, sino varias que se reunían en las casas privadas. Quizás el problema que Pablo trataba en el capítulo 14 acerca de los débiles y los fuertes podrían haber sido un desacuerdo entre diferentes congregaciones. En el versículo 17 vemos que Pablo es muy firme. Pablo se mostraba pragmático con respecto a los temas éticos en el capítulo 14. Lo más importante no es si comemos y bebemos, sino que amemos los unos a los otros y que no juzguemos a los demás, de manera que nos edifiquemos mutuamente y vivamos en paz. Pero aquí en el versículo 17 no es pragmático, sino muy tajante y estricto. Y es porque el asunto ahora es la doctrina y la sana enseñanza. En este tema no existe la flexibilidad, porque la doctrina es lo que alimenta y sostiene la fe. Y toda desviación de la sana doctrina sobre la justificación solamente por la fe en Cristo y sobre la libre gracia de Dios, toda desviación es una amenaza a la fe y por ende una amenaza a la vida eterna de los hermanos. Las palabras fuertes de Pablo están llenos de amor y preocupación por los creyentes, porque no quiere ver que su fe y su enseñanza se contaminan y se pierden. Ya conocen la verdadera y auténtica doctrina y a lo largo de su carta, Pablo la ha repetido. Entonces, con esa carta y con esa enseñanza, Pablo está afirmando la sana doctrina de la que no deben desviarse. Al final de la carta, en los versículos 25 al 27, Pablo alaba a Dios por habernos revelado su salvación y por habernos dado a su Hijo para que sea nuestra justificación y nuestra salvación. Y con esto podemos concluir que la carta a los romanos, de principio a fin, nos presenta a Jesús como nuestra única esperanza de salvación y justificación. Y consecuentemente le debemos a Él toda honra y gloria. Y con esto terminamos nuestra enseñanza y nuestro estudio sobre la carta a los romanos. Que Dios bendiga su palabra. Gracias.